Hay otros trabajos prácticos que los vamos a corregir enteros los profes, hay otros trabajos prácticos que van a llevar la autocorrección para que ustedes vean y en su preguntemos las dudas, y vamos a seguir haciendo formularios. O sea que este semestre, le pongamos, esta segunda mitad del año, va a tener un mix de actividades diferentes, ¿sí? ¿Cómo les ha ido? Bien. Alfon, ¿vos habías dicho que tenías alguna duda o quieren que vayamos punto por punto corrigiendo el práctico? Yo había Punto tenido por una punto. duda en el punto 4, me Punto parece. por punto estaría mejor, ¿no? Bien, bueno, vamos punto por punto y de ahí nos Como quiera. detenemos en el punto 4, que es el que necesitamos. A ver, si se quiere graficar, estamos en el, ¿lo ven en pantalla todos? Sí. Bien. Dice, si quieren graficar la cantidad de agua que cayó debido a las precipitaciones durante los meses del año 2015, ¿cuáles son las variables y en qué eje se representa cada uno? A ver, Tadeo, ¿qué contestaste vos? El trabajo práctico no lo tengo a mano, profe. Vos no importa, pero ¿qué contestarías? Lo tenés en pantalla. ¿Querés graficar cantidad de agua? Y te piden en función de los meses del año 2015. ¿Cuáles serían tus variables? ¿Qué estás midiendo o qué estás considerando? A ver, acordate que el concepto de variable hace referencia a cuáles son las cosas que varían o que se tienen en cuenta al momento de analizar el gráfico. Entonces, ¿cuáles son las dos variables o las dos cosas que se miden en ese ejercicio? Dice, ¿se quiere La cantidad de agua. La cantidad de agua, bien. De agua y los meses. Y los meses, bien. Esas son las dos variables. ¿Cuál graficarías en el eje horizontal y cuál en el vertical? ¿O cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Fue dependiente, era la horizontal. La dependiente es la vertical y la independiente es la horizontal. Gracias. De nada. ¿Cuál graficarías en cada uno? ¿Dónde graficarías el En la tiempo? vertical, la cantidad de agua. Ajá. Y en la horizontal, los meses del año 2015. Bien, o sea que tu variable independiente sería el tiempo o los meses del año 2015 y tu variable dependiente sería la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta de eso? No. No, bien. Dice, el gráfico que relaciona la velocidad de un corredor y el tiempo, ¿es de trazo continuo o de puntos aislados? Alfon, ¿qué contestaste vos? Que es de trazo continuo. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? Porque la velocidad y el tiempo sí son divisibles. No sé si está bien la explicación, pero como que no son cosas tangibles. Bien, no tiene que ver con lo tangible en sí, pero yo creo que más que tangible, o sea, yo creo que es la palabra lo que no te está cuadrando, sino que es como que tanto la velocidad y como el tiempo son cosas que yo no puedo subdividir en pedacitos. Son cosas que van transcurriendo sin cortes. ¿Sí? O sea, yo no puedo pasar de los 10 kilómetros a los 20 kilómetros sin pasar en el medio por el 11, por el 12, por el 13, por el 14. ¿Sí? Son como no cortables. En realidad son variables que se denominan continuas. ¿Sí? El tiempo transcurre y en el medio, por más que nosotros contemos en horas, entre las 10 y las 11 de la mañana, por ejemplo, en el medio pasaron las 10 y 5, pasaron las 10 y 5 y 2 segundos, ¿sí? Es algo incortable, ¿sí? No sé si existe esa palabra, pero creo que la entienden. No lo puedo cortar, por lo tanto es algo continuo y por lo tanto el trazo va a ser continuo.
En cambio, ¿qué pasa con la cantidad de hijos por familia? Puntos aislados. Son puntos aislados. Son puntos aislados. ¿Por qué? Porque no se Porque relacionan. cada uno, claro. Porque se cuentan con números naturales y entre una Bien, cantidad se y la cuentan otra no con existen números naturales. Y es a números. lo que yo quería llegar en el anterior, pero no lo quería decir tan abiertamente. Tanto el tiempo como la velocidad se miden con números reales, ¿sí? Yo puedo Sí. tener una velocidad de 12,5 o de 12,38. En cambio, en la cantidad de hijos o de familia, no puedo tener un hijo y medio, o tengo uno o tengo dos. ¿Está? Entonces, es diferente el conjunto numérico que se utiliza. Para el tiempo y para la velocidad utilizamos los números reales. En cambio, para la cantidad de hijos utilizamos números naturales, ¿sí? Tampoco ni siquiera serían enteros, naturales, porque se cuentan, ¿sí? La velocidad y el tiempo son variables que se miden. La cantidad de hijos es una variable que se cuenta. Entonces eso es lo que tienen que tener ustedes presente para saber si el gráfico es continuo o es con puntos aislados. Si la variable que ustedes están dibujando es algo que se mide, ¿sí? Es algo que tiene una continuidad, por lo tanto el trazo tiene que ser continuo. En cambio, cuando yo tengo variables que se cuentan, ¿sí? Es aislado, porque yo voy a contar 1, 2, 3, y voy a trabajar con números o naturales o con números eventualmente enteros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y profe, ¿Sí? Vamos con el 2. Dice, en un intento de ahorrar energía, Ana representó en un gráfico el consumo de electricidad que tuvo en 2008 y 2009. ¿Durante qué periodos del 2008 aumenta el consumo y en cuáles disminuye? Galilea, que entraste más tarde. ¿En qué periodos aumenta y en qué periodos disminuye el consumo del 2008? espere. Aumenta en junio y va disminuyendo en septiembre, por ahí. O sea, relacionado supongo que el mes. Bien, pero fíjate que son periodos. Entonces yo no puedo dar el mes en particular, porque el mes en particular está graficado como si fuera un puntito, ¿sí? Sí. ¿No les parece que sería más adecuado decir, por ejemplo, aumenta desde enero hasta febrero? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, a ver, si lo leemos al gráfico, el gráfico azul, ¿en qué periodos aumenta? Uno es desde enero hasta febrero, después cuando vuelve a aumentar. Entre marzo y abril. Marzo, abril, Entre sí. marzo y abril, bien, después aumenta de nuevo. Entre mayo, Mayo sí, hasta agosto. y hasta agosto. Bien, desde mayo hasta agosto, y vuelve a aumentar de De Noviembre a noviembre a diciembre. noviembre a diciembre. diciembre. Bien. En cambio, en 2009, ¿qué pasa? ¿Cuándo aumenta? Entre Y ahora, enero y febrero. calladita. Febrero. Enero y febrero. Bien. Después, junio, julio. Si no, Abril, no, mayo, junio a agosto, pero te está faltando uno al medio que es de abril a mayo. abril a mayo, sí. Después de junio a agosto, está bien, y finalmente de Noviembre, diciembre. bien. Kiara se me quedó muda porque habló Galilea. A ver, Kiara, ¿cuál es el consumo máximo de perdón. cada año y en qué mes se produce? ¿Y cuál es el mínimo? El consumo máximo del 2018 sería en agosto Bien. y el mínimo es en noviembre. No, sí, noviembre. Ojo que es el azul, ¿no?
Mayo. Mayo, bien. ¿Y en el Y el 2009? En 2009 el consumo máximo es también en agosto y el consumo mínimo en noviembre. Bien. ¿Y de cuánto sería? Porque fíjense que ahí es uno de los grandes problemas que tienen ustedes y es que contestan a medias. Tiara me contestó muy bien en qué meses se producen los máximos y los mínimos. Pero ¿cuáles son los máximos y los mínimos? O sea, ¿cuál es el valor máximo del 2008? ¿Cuál es el valor mínimo del 2008? El valor máximo del 2009 y el valor mínimo del 2009. Sí, Tiara. Entonces, en el consumo máximo del 2008 sería en agosto y llega a los 1195. Perfecto. Después, el consumo mínimo sería en mayo y Sí, llegaría a los 155. perfecto. ¿Y en En 2009? en 2009, el máximo, que es en agosto, llega a los 185 y el mínimo en noviembre llega al 150. Excelente, Tiara. Muy bien. Y de ahí, ¿en qué periodos el consumo del 2009 fue mayor que en 2008? Rosario, Menos. Menor, profe. menor, perdón. Menor. Dije mayor, ¿no? A ver, Rosario. Sí, La pregunta decía, ¿en qué periodos el consumo del 2009 es menor que el del 2008? ¿qué? Entre junio y diciembre. Entre junio y diciembre, bien, entre junio y diciembre el 2009 es menor que el consumo del 2008. ¿Están todos de acuerdo? Falta de enero a febrero. Bien, Y falta de principios enero a de febrero. enero. ¿Sí? O sea, hay dos periodos. Lo que pasa es que el de enero a febrero es como menos notorio que el que va de junio a diciembre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No, No, profe. ninguno. No, bien. Y por último decía, ¿cuánto debería consumir en el año 2010 para ahorrar respecto a los 2 años anteriores? ¿Cualquiera puede responder? ¿Sí? ¿Sabe algo? 184. Sí. De 180 o menos. Ajá. Pero eso sería en relación al consumo máximo. Pero si yo lo haría más general, ¿cuánto debería consumir en 2010 para ahorrar en relación a los años anteriores? ¿Cuánto debería consumir, por ejemplo, en enero? Está bien lo que vos dijiste, Alfon, de que el consumo 160 máximo debería ser menor a o 180. 150. Bien, en enero debería ser menor a 160. En febrero, Ujú. Menor a 170. 170. en realidad menor a 175, que es el puntito donde se une la azul con la roja, ¿sí? En marzo, menor a Menor a 160. 168. 160. 160. 160. En abril, Menor a 165. 165. bien, menor a 165. En mayo, Menor a 155. menor de 155. Bien, en junio, Menor a 170. Menor a menor a 170. 170. Bien, Tadeo. Julio, Menor a 180. menor a 180. Agosto ya dijimos, menor a 185. Septiembre, Menor a a cuánto? 160.
165. Bien, menor a 165, en octubre menor a 160, si no me equivoco, noviembre, Sí. Sí. Menor a Menor a 150. bien alto, 150. menor a 150, y en diciembre menor a, Menor a 155. 155. bien, 155. O sea, fíjense que para contestar lo que nos preguntaban, cuánto debería ser el consumo general, es lo que nosotros hemos hecho. La pregunta E, específicamente, es como la contestó Alfonsina, porque me preguntan en agosto. En agosto en particular, debería ser menores 185. Y si me hubieran preguntado en general para que el consumo sea menor, yo tengo que ir mes a mes diciendo cuál es el consumo máximo que tiene que tener. ¿Sí? Volvemos a lo Sí. mismo que le dije, creo que a Tiara cuando contestó la pregunta, lean bien. Y ahí, bueno, por ejemplo, la pata fue mía, porque yo cuando contesté me tragué el agosto y dije cuánto debería consumir en 2010 para que el ahorro, para ahorrar respecto a los años anteriores, entonces mi respuesta fue mes a mes. ¿Sí? Entonces, a estar todos bien atentos a cuál es la pregunta para ver qué es lo que tenemos que contestar. ¿Sí? ¿Se entienden los dos tipos de preguntas que podemos tener? Profe, Sí. y tienen Sí, que ser profe. completas. Sí, tienen que ser lo más completas posible. O sea, si a mí me preguntan cuánto debería consumir en agosto de 2010 para ahorrar respecto a los años anteriores, y digamos, ya estamos grandes para poner 185 así solo, deberíamos poner una oración completa. Debe consumir menos de 185 kilovatios hora. Bien. ¿Sí? Sí. Porque aparte no es, digamos, no es el 185 en realidad la respuesta, sino el hecho de que tiene que ser menor a 185. Porque si consume justo 185 no va a estar ahorrando porque va a estar consumiendo lo mismo que en el 2009. ¿Sí? Claro. Profe, Claro, los meses. Sí, no sé quién me está hablando. ¿Quién dijo profe? yo tengo una consulta que creo que sí explicó en la clase anterior, pero me olvidé, y es que en los intervalos de crecimiento y decrecimiento se pone la U cuando son más de 2 puntos. Sí, la U que significa matemáticamente en la teoría de conjuntos significa unión. Entonces yo estoy diciendo que crece en este intervalo, también crece en este intervalo, entonces tengo que poner la U de unión en el medio. Y acuérdense Ah, que de nada. Y acuérdense que los intervalos de crecimiento y decrecimiento llevan paréntesis, ¿no? No, nunca corchete. Profe, Sí. en la hora 15, ¿es 80 la cantidad de personas porque no está en el medio el punto? Y debería ser, Ese sí, trabajo puse pareciera que sí 80. es un 80 o por lo menos podríamos decir, bueno, lo pongamos en el medio, pero sí pareciera un 80. Sí. Bien. Esa era mi duda. Fíjense que lo que estamos haciendo ahora en realidad se parece más a lo que hacían el año pasado o a lo que hacían en primer año con física. Primer año. A primer año. Lo que estamos haciendo en este práctico en particular es lo que se denomina lectura de gráfico, que es lo que aprendieron a usar, a hacer ustedes en física cuando veíamos movimientos rectilíneos, ¿sí? Que aprendíamos cuando aumentaba la velocidad, cuando disminuía, cuando estaba quieto. Bueno, estamos haciendo lo mismo, pero con otras variables, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Ninguna. ¿No saben lo que es Profe, yo tengo una carita? pregunta. Esto de dar clase viendo la pantalla es horrible. Dice, Profe, ¿cómo? yo tengo una duda. Decime, Delfín. Para responder las preguntas que nos pregunta si en qué momentos crece, en cuáles decrece, ¿hacemos una notación científica o respondemos así entre enero y febrero, En realidad, digamos, notación científica no vas a utilizar porque no estamos trabajando con números grandes o números chiquititos, que es el, digamos, el uso de la notación. una notación, digo? Creo que vos me estás preguntando si usamos notación matemática
o Claro, sí, no. perdón. Digamos que cuando hacemos lectura de gráfico, no es necesaria la notación matemática, porque justamente lo que estamos haciendo es leerlo y estamos respondiendo preguntas que están escritas no precisamente en forma matemática, ¿sí? Entonces este práctico es más bien de interpretación y de ir viendo qué es lo que va pasando en cada uno de los gráficos. El práctico que viene, van a seguir trabajando con esto, o sea que lo van a tener que tener a mano, y justamente en el práctico que viene van a llevar esto que contestaron en forma cotidiana, lo van a llevar recién a notación matemática. Pero cuando las preguntas están escritas así, con que pongan de enero a febrero, está más que suficiente. Ok, gracias. De nada. Dice, la municipalidad realizó un estudio para averiguar cantidad de personas que asistieron por hora a un museo durante un año. Fíjense que esta es de puntitos porque es cantidad de personas, ¿sí? Bien, si yo tengo cantidad de personas, dice, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Independiente es el tiempo y la dependiente la cantidad de personas. Bien, la independiente es el tiempo y la dependiente es la cantidad de personas. ¿En qué horario hubo mayor cantidad de visitas? A las 13 horas. Perfecto, a las 13 horas. ¿En cuáles horarios se registró la misma cantidad de visitantes? A las 9 y a las 10. A las A 9 las 7 y a 10. las 5. ¿A las 5? A las 8 y a las 4. También. Sí, Bien, marcan que a no hay las ningún 8 y a las visitante. 4, a las 7, a las 11 y a las 5, ¿sí? Ah, no vi el 11. ¿Cómo se dan cuenta? ¿De qué? Los puntos están en En la el misma- mismo nivel. Bien, Los puntos de yo me doy cuenta de la cantidad de visitantes, es la misma porque los puntos están a la misma altura o al mismo nivel. Fíjense que el puntito de las 9 y el de las 10, o sea, estos dos, están los dos a la misma altura. Este y este están los tres a la misma altura, o sea que tanto a las 7 como a las 11 como a las 17 hubo 0 visitantes. 0. Y a las 8 y a las 16 tenemos la misma cantidad de visitantes que 50. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema ahí de la primera respuesta? No es que estaba mal, a las 9 y a las 10 hubo la misma cantidad. Nosotros normalmente buscamos puntos cercanos porque asociamos misma cantidad con gráfico constante, ¿sí? Con que está a la misma altura. Pero no, acá no me están preguntando cuándo el gráfico es constante. Me están preguntando cuándo tengo la misma cantidad de visitantes. Entonces no necesariamente son horas contiguas. Pueden ser horas separadas durante el día, pero que tengan la misma altura, es decir, la misma cantidad de visitantes. Entonces, ojo con eso, no busquen solamente lo que está contiguo. Busquen también lo que está más separado a la misma altura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuántas personas visitaron el museo a las 14? 150 personas. Bien. ¿Y a las 15? 80. 80. Bien. ¿En algún momento no hubo visitas? Sí. 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 ¿Cuándo? A las 7. 7, a las 11 y las a las 11 5 de la tarde. Bien. A las 7, a las 11 y a las 5 de la tarde. El gráfico. ¿Es de trazo continuo o de puntos aislados? Bueno, eso se ve en el gráfico y ya lo explicamos. Es de puntos aislados porque estamos hablando de cantidad de gente y como dijo Delfina hace un rato, la variable que yo tengo está representada por números naturales. ¿Sí? ¿Se usó la misma escala en los dos ejes? No. Yo creo que no. No.
Me acabo de dar cuenta, ¿no? O sea, a mí también me cae la ficha a veces lento. También es de gráficos aislados, porque fíjense que el tiempo no está tomado de manera continua, está tomado en horas. Entonces es taxativamente a las 7, a las 8, a las 9, ¿sí? Tampoco está considerada como una variable continua. Por eso es que me están poniendo la forma de considerarlo acá entre paréntesis. Tiempo en horas. Es como que al museo entran en tandas, en los horarios, ¿sí? No entran entre las 9 y las 10, sino que como si fueran visitas guiadas, ¿viste? ¿Vieron que tienen horarios? Todos los que entran a las 9, todos los que entran a las 10, todos los que entran a las 11, ¿sí? Eso también hace que la variable sea de puntitos, ¿sí? Bien, ¿se usa la misma escala? Dijimos que no, porque son variables diferentes. Alfon, vos tenías problema en ese punto 4. ¿Cuál era tu pregunta? No, si eran 80 o no eran 80, porque si no eran 80, cambiaba la respuesta del C. Ah, bien. Sí, le Profe. ponemos 80, o sea, cuando sea como el punto S, pónganle el 80 y pónganle el aproximado al costado. Porque ustedes lo pueden considerar como 80, pero algún otro compañero puede ponerlo como 75, y bueno, no está del todo errado, no me está poniendo un 200, ¿sí? Bien, vamos con el 5 que nos queda un ratito. ¿Cuáles son las variables en esto? El tiempo en minutos y la Bien. cantidad, la capacidad del tanque en litros. Bien, ¿por qué va a ser de trazo continuo? Porque son medidas que se representan en el conjunto de números reales. Bien, son medidas que ambas se representan en el conjunto de números reales. ¿Qué cantidad de agua había en el minuto 0? 50 litros. 50 litros. Bien, 50 litros. ¿En qué momento el tanque tiene su máxima capacidad? A los 35 minutos. Bien, a los 35 minutos. ¿En algún momento el tanque se vació? No. 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 ¿En qué momentos ingresa agua al tanque? Ahí va de Desde 0 a 10, 10 Bien, de 0 a 10. de 25 a 5 a 35, Perfecto, de y de 25 a 55 a 35. 60. 25 a 60. Y 55 a 60. Bien, y de 55 a 60. Y ahí voy a terminar de redondear la pregunta de Delfín. Este ejercicio en particular, en donde ambas variables son numéricas, se presta más para la notación matemática. Porque yo acá sí puedo hacer un intervalo que va de 55 a 60 y escribirlo matemáticamente con los paréntesis como corresponde. Pero se conectaban con la unión. Y se conectaban con la unión, como preguntó Lucía. Ahora, ¿qué pasa en el primero? El primero, una de mis variables es el tiempo, pero en meses. Y por lo tanto yo tengo enero, febrero, marzo, que matemáticamente es lo que se denomina una variable cualitativa, es decir, una variable que está representada no por números, sino por nombres, en este caso de meses. Si yo tengo nombres no puedo escribir intervalos. En ese caso necesariamente tengo que escribirlo en forma coloquial y decir desde enero hasta febrero. ¿Sí? ¿Y no se lo podría tomar por el número del mes? Sí, el problema es que el número del mes en particular es una variable discreta, por lo tanto no podés hacer intervalos. El análisis de los intervalos es una cuestión, digamos, delicadita, porque hay que ver si son variables continuas, si son variables discretas, si va a ser de punto, no va a ser de punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta yo no puedo hacer intervalos. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad de gente aumenta entre las 11 y las 12, pero a las 11 hay 0 y a las 12 hay 200. No hay nada en el medio. Entonces yo no puedo decir que hay un crecimiento entre las 11 y las 12. No hay un intervalo porque no hay dibujo. En cambio acá sí tengo un intervalo,
porque es continuo el crecimiento entre las 25 y los 35 minutos. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ir tomando con pinzas. Este práctico en particular, contéstenlo más bien coloquial, desde tal hora hasta tal hora, desde tal mes hasta tal mes. ¿Sí? Profe, ¿Sí? puede ser que en el gráfico anterior también son puntos aislados porque las personas son distintas entre las horas. Digamos, no hay una persona a las 11 y a las 12 también. Sí, o sea, en realidad este tiene, digamos, un doble enfoque. Por un lado el tiempo es continuo, pero lo trabajaron en horas. Y como la variable dependiente es discreta, porque la voy a medir con números naturales, en realidad puede ser que entre la misma persona, ojo. Puede ser que a mí me guste mucho el museo y entre a las 10 y yo vuelva a entrar a las 12. ¿Sí? Ahora, no puedo de ninguna manera meter, por ejemplo, mis piernas a las 10 y mis brazos y mi cabeza a las 12. O entro entera o no entro. Entonces, Claro, sí. como yo no me puedo subdividir, es que tengo puntos aislados. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. No me dejen hablando sola, ¿sí? Bien, ¿en qué momento sale el agua del tanque? De 10 a 20 minutos. Bien, desde el minuto 10 hasta el minuto 20. Y de 35 a 55. 45. Sí. Bien, desde el 35 hasta el 55. Respondiendo de nuevo a la pregunta de los intervalos se trabajan fundamentalmente con números reales, ¿sí? Esa es la respuesta también de por qué cuando trabajamos con variables discretas o que se representan con números naturales no las puedo usar, ¿sí? Y la pregunta G, ¿cómo varía la capacidad o la cantidad de agua entre los 20 y los 25 minutos? No varía. No varía, No es varía. constante. Bien, tengo algo que es constante. Constante. Y por último tenemos nuestro dólar, ¿sí? El tipo de cambio del peso argentino. Es decir, cuánto nos sale a nosotros comprar un dólar en los distintos meses de los distintos años. Fíjense que considera enero y junio de cada uno de los años. ¿Qué notan ustedes en este gráfico? Sin las preguntas. ¿Qué notan en el gráfico? Que creció muchísimo. Que creció Sube muchísimo, considerablemente. exactamente. Y si bien hay pequeñas bajas, nunca son bajas sustanciales que nos llevan a periodos anteriores muy trascendentes. Sí tenemos una baja acá, entre junio del 2018 y enero del 2019. Pero es una baja que lleva de 40 a 35. 35. Poco es una baja sustancial, igual que esta. ¿Sí? Son bajas que por ahí se sienten en el bolsillo, pero cuando nosotros cambiamos una cantidad muy grande de dinero. ¿Sí? Nos queda un minutito, así que veamos si llegamos con esto. ¿Van a querer conectarse de nuevo o terminamos este y ya nos vemos la semana que viene? ¿Cómo qué? No sé, yo ya estoy. Tenemos este. Sí, es el último que falta. Es el último que falta, sí. La explicación de la clase Bueno. pasada sirve para el práctico 9. ¿Qué ocurrió con el precio del dólar entre enero del 2016 y junio del 2017? Desde aquí Cambió, Se mantuvo pero estuvo constante. digamos. Apenas, igual. creció. Tuvo sus bajas, sus. Exacto, No sé. tuvo sus bajas, Bajó, subió. pero fue pero- mayormente de crecimiento. Bueno. Nos había quedado, o sea que no los quiero entretener mucho, tratemos de hacerlo lo más rápido, así pueden, ya quedan en libertad. Estábamos corrigiendo el último punto del práctico.
y que decía qué ocurrió con el precio del dólar entre enero del 2016 y junio del 2017. ¿Qué les parece a ustedes qué pareció? En tu caso, Irene, que estás sin audio, podés escribirme y yo leo tu respuesta en el chat. A ver, Sofi, ¿qué te parece que pasó con el precio del dólar entre enero del 2016 y junio del 2017? Subió y bajó, pero más creo que se mantuvo, porque no es que llega a una línea recta, pero no es que subió tanto. Ajá. Y si yo analizo específicamente enero del 2016 y analizo específicamente junio del 2017. Enero del 2016 está acá. Y junio del 2017 está acá. Si bien no tuvo grandes saltos, como dijiste, Sofi, ¿qué pasó en general? Con altibajos, de forma muy, podríamos decir, muy pareja, pero ¿qué hizo el dólar? Si yo miro acá en enero del 2016 en relación a junio del 2017. Con Subió. altibajos y todo, ¿qué hizo el dólar? Sí, subió. Subió, ¿sí? O sea que si yo analizo qué ocurrió con el precio del dólar entre enero del 2016 y junio del 2017, puedo decir que con altibajo y de manera muy suave, pero que el dólar aumentó de precio entre enero del 2016 y junio del 2017. Y acá Irene había contestado que sube aumentando de a poco, ¿sí? Y es lo que pasa. En cambio, si yo analizara desde enero del 2018 hasta junio del 2019, ¿qué tendría que decir? ¿Aumentó de a poco? Esperen que se los ponga en pantalla. No. No, en cambio, entre enero del 2018 y junio del 2019, el aumento ya dejó de ser de a poco y fue un aumento más brusco, ¿sí? ¿En qué meses o entre qué meses se nota un mayor incremento en el precio? ¿Dónde ven la subida más brusca del dólar? Junio y enero. Entre junio del 18 y enero del 19. Y enero. Bien, entre junio del 2018, en realidad sería un poquito antes, porque fíjense que la subida brusca empieza ahí donde yo tengo el cursor, ¿sí? Y la subida abrupta termina acá, o sea que más bien sería en el medio, entre enero y junio del 2018, o sea acá, podríamos decir mayo del 2018, y llegaría más o menos hasta octubre del 2018. ¿Sí? Ahí fue la subida más brusca. Acá Irene dice entre junio del 2018 y enero del 2019. Si yo me guío por la escala esta específica, tengo que decir que es eso. Pero nosotros sabemos que hay meses en el medio, entonces podemos más o menos buscar una escala y decir, bueno, acá va a estar febrero, acá va a estar marzo, acá va a estar abril, acá va a estar mayo, y acá va a estar junio. Entonces, si yo pongo mayo acá, la subida abrupta empieza en mayo y termina en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, como que la hice más grande, pero más o menos acá al medio tendríamos septiembre, octubre, y estamos terminando acá la subida abrupta, ¿sí? Entonces podemos ya en tercer año darnos el lujo de analizar un poquitito más específico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que dice recién? Sí. Sí, bien. ¿Hubo alguna caída abrupta en el valor entre enero y junio del 2019? A ver, entre enero y junio del 2019 estamos en este sector. ¿Hubo alguna caída abrupta? ¿Qué significa abrupta?
una caída así muy en pendiente. ¿Hubo alguna caída? Sí, pero no hubo tanta diferencia, digamos. Bien, hubo una caída abrupta en el sentido de que la pendiente es muy vertical, pero no fue muy grande. Y sería justo acá donde yo estoy haciendo el circulito con el cursor, ¿sí? Es la caída más abrupta. Porque si bien, fíjense que acá baja, ¿sí? Esta bajada es como suavecita. En cambio, esta bajada que está acá donde yo tengo el cursor, es como que hace un pico, ¿sí? Hace así, baja y vuelve a subir. En cambio, la otra es parejita así. ¿Sí? ¿Lo ven a la diferencia? Sí. Bien. Y por último, la última pregunta a mí me está diciendo que realicen una conclusión personal sobre lo ocurrido con el precio del dólar en el periodo que aparece en el gráfico y el precio actual. A ver, ¿quién se anima a darme una conclusión personal? Sofi. Irene, podés escribirlo si querés. Yo creo que en el gráfico muestra, bueno, el precio del dólar y los primeros meses, desde enero del 2016 hasta más o menos junio del 2018, fue subiendo de a poco y después empezó a subir con mayor rapidez. Bien, muy buena conclusión. Entre enero del 2016 y enero del 2018 tenemos si bien es un aumento, pero tenemos un aumento suave. En cambio, entre enero del 2018 y junio del 2019 tenemos un aumento más brusco. ¿Hay alguna otra cosa que acotar, Iris? ¿Es una subida constante? Sí, constantemente sube y a veces en menor medida, pero igual continúa aumentando. Bien, siempre sube, míralo al gráfico. ¿O parece un electrocardiograma? Tiene sus subidas y bajadas, pero no con tanta magnitud. Bien, o sea, es como una subida no pareja, tiene sus descensos y sus subidas, pero en proporción pasa lo que dijo Sofi. ¿Sí? Hay un aumento en el precio del dólar. Es como que diariamente por ahí baja un poquito y vuelve a subir, pero tenemos una subida bastante constante. A ver, acá había escrito algo Irene. Irene puso, sube aumentando de a poco. Entre junio del 2018 y enero del 2019, leí otra cosa. Dice, el dólar se mantuvo con pequeños incrementos durante los meses del 2016 y hasta enero del 2018. Y luego disparó el precio. ¿Sí? O sea que más o menos todos concluimos que hasta enero del 2018 el crecimiento fue suave y desde enero del 2018 hasta junio del 2019 el incremento fue más brusco. Y que si bien hay un aumento en general, hay ciertos periodos de tiempo en donde el dólar baja un poquito y vuelve a subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Les ha quedado alguna duda de cualquiera de los ejercicios, Anita, Iris? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces las dejo en libertad para que vayan a terminar prácticos, a dormir un rato más o a lo que quieran. Les mando un beso grandote. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao.